Buenas tardes, jóvenes. Vamos a... ¿Me escuchan? Sí, Hola. doctor. Buenas tardes, doctor, se le escucha. Ok. Voy a pasar la presentación. ¿Se ve? Sí, doctor. Bien. Hoy vamos a hablar de shock y vamos a también ver videos relacionados. Hicieron preguntas como la infusión intraósea, entonces hoy vamos a tener la oportunidad de ver también esto y algo en Stop the Bleeding. Así que con eso vamos a tener una presentación completa en shock. Y después de esto empezamos a volar con el resto de los temas porque estos son el ABC, es la clave de todo el programa de trauma. Bien, el capítulo de shock, el número 3, en la edición número 6, tiene muy buenas, claro, o sea, con la respectiva temporalidad hacia atrás, en cuanto al contenido de la información, puede haber variaciones, pero tiene imágenes que son fantásticas, que te explican en detalle, sobre todo lo que sucede con la micro y la macro circulación durante un estado de shock. Entonces, bueno, ir compartiendo todas estas imágenes y contenidos, siempre teniendo en cuenta lo último que viene ahora, ¿verdad? O sea, lo último que se lanza en julio, que es la edición 11 del ACLS, en el contexto, sobre todo ahora modificado, del capítulo 3 de shock. La importancia cuando uno enfrenta un paciente accidentado, politraumatizado, tequeado, quemado, lo que sea, es importante definir la presencia o ausencia de shock. Eso es clave. Y para hacer el diagnóstico de shock, ya saben, en paciente accidentado, no se olviden, estamos ahorita en el contexto de trauma, paciente politraumatizado, accidentado. Estamos hablando en ese capítulo en particular. Entonces, si en mi paciente yo encuentro que clínicamente está taquicárdico, piel pálida, sudorosa y fría, y está desorientado, o sea, tiene alteraciones del sensorio, ese paciente está en shock hasta que se demuestre lo contrario. No esperes a tener hipotensión arterial, porque va a haber hipotensión sistólica cuando el paciente esté en grado 3 de shock, o sea, ha perdido aproximadamente el 40% de la volemia. Entonces, tu diagnóstico es tardío. Y fíjense acá, 28 años, mujer, colisión vehicular, no tenía cinturón de seguridad, pulso 126, presión arterial 90-70, frecuencia respiratoria 28, está confusa y ansiosa. Diagnóstico. Ya pues jóvenes, participen.
shock. Entonces, hoy vamos a hablar, nuestros objetivos son reconocer y definir el shock, explicar la importancia de la identificación temprana, o sea, manifestaciones precoces y el control de la fuente de hemorragia. Vamos a aprender a describir el manejo inicial y posterior del shock hemorrágico. Y acá lo que interesa nuevamente viene la aclaración. No es fundamental tener el diagnóstico del grado de shock, sino la presencia del mismo. Y vamos a clasificar en el debriefing, en la revisión del después de la atención del paciente, vamos a reconocer el tipo de respuesta fisiológica a la reanimación con líquidos y evaluar las complicaciones. A la reanimación con líquidos nos referimos al tipo de respuesta que va a tener cada paciente frente a la reposición con líquidos, cristaloides, coloides o sangre. Existen en ese sentido 3 tipos de respondedores: los que tienen una respuesta rápida, los que tienen una respuesta transitoria y los sin respuesta. Vamos a explicar el rol del reemplazo sanguíneo. En la 11ª edición, vamos a mencionar un poco sobre lo que es la hipotensión permisiva y la resucitación balanceada y las consideraciones especiales en el diagnóstico de los pacientes, mujeres embarazadas, atletas, niños y adultos mayores. Es una pregunta muy frecuente y también es muy frecuente que el auditorio se mantenga callado, 4º año, 5º año e internos, y cuando vamos repitiendo y les digo, aprovechen, ¿no?, este curso de $600 que lo desperdician ustedes, y decir, o sea, ¿qué es el shock? Es un tema nada más de autoestima de uno mismo, ¿verdad? 4º año y no sé qué es shock, entonces tengo que hacer algo. Algo no está bien, ¿verdad? Como decía el doctor Steiner en la primera diapositiva, cuando los atendieron a él y a su familia. Y yo les digo, algo está mal en el sistema. No responden los estudiantes, no sé qué pasa, si en parte son responsables sus profesores también, ¿verdad? En este contexto de lo que es la Universidad Boliviana, con sus 3 entes, estudiantil, profesores y administrativos. Es una responsabilidad conjunta, pero no puede ser que a esta altura no sepas que shock es un estado de hipoperfusión, y es bien fácil, ¿eh? Son 3: hipoperfusión e hipoxigenación tisular. Y se acabó. ¿En qué se traduce eso? Hipoperfusión, baja irrigación; hipoxigenación, bajo transporte de oxígeno. ¿A dónde? Hipoperfusión e hipoxigenación tisular, a los tejidos y órganos. Y se acabó. Eso es shock. Entonces, y ahí tú le irás acomodando en los distintos tipos de shock que existen, pero nosotros estamos hablando de shock por pérdida de sangre, en trauma. ¿Qué es lo que ocurre a nivel sistémico con la hipoperfusión con el shock? Hay un aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos. Instantáneamente, el organismo tiene un sistema de alertas. Esto está muy bien desarrollado en la 6ª, 5ª. Y este sistema de alertas se llaman los baro y los quimioreceptores, ¿verdad? Está pinchada la manguera por algún lado. Cuando me refiero a esto, estoy hablando de lesiones vasculares, ¿verdad? Y hay una fuga en el territorio venoso o arterial, e inmediatamente el organismo se percata y empieza a liberar catecolaminas, ¿verdad? Todas las aminas, noradrenalina, adrenalina, dopamina. ¿Para qué? Para ir compensando esta pérdida de sangre. Y la primera respuesta es a nivel central, taquicardia. Ahí está la respuesta. ¿Cuál había sido la fisiopatología? Esa, frente a la pérdida de sangre o de líquidos, liberación de catecolaminas, taquicardia. Es la primera respuesta. La célula percibe en ese instante que le está llegando menos sangre oxigenada y cambia de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. O sea, ahí imagínense una célula golpeada, lastimada, ¿no?, que le está llegando menos oxígeno todavía, entonces empieza a producir ácido láctico, disfunción celular y muerte celular.
Entonces, en estas condiciones es que se produce el fenómeno de la acidosis metabólica. Al generar mayor producción de catecolaminas a nivel periférico, a nivel central taquicardia, a nivel periférico, ¿qué es lo que condiciona? Vasoconstricción cutánea. La idea, esto lo he repetido yo creo como 200 veces ya, la idea es de que tienen que sacrificarse territorios, en este caso la piel, los intestinos, las vísceras, la grasa visceral, para proteger órganos nobles como ser cerebro, corazón y riñones. Por lo tanto, se va a producir una vasoconstricción cutánea y la piel se va a poner pálida, sudorosa y fría. Por eso es que nuestro paciente está en shock cuando ya tiene estas características. ¿Y por qué la piel está pálida, sudorosa? Por la vasoconstricción cutánea. ¿Y para qué? Para proteger órganos nobles. Ahí tienes la explicación de la fisiología y la fisiopatología del por qué ocurre la vasoconstricción, a qué lleva la vasoconstricción cutánea, a una piel pálida, sudorosa y fría. A pesar de todo esto, el organismo está luchando para mantener una adecuada perfusión cerebral, cardíaca y renal, pero no llega la suficiente cantidad de sangre oxigenada al cerebro y el paciente está desorientado, está confuso, puede estar letárgico. Entonces, esos cambios en el sensorio son producto de la hipoperfusión a nivel cerebral. Y ahí tienes la explicación de las tres manifestaciones que tú puedes encontrar precozmente en el paciente accidentado y decir este paciente está en shock hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, a nosotros nos interesa definir ese momento. ¿El paciente está en shock? ¿No? Si está pálido, sudoroso y frío, sí, pues está en shock. Y hecho el diagnóstico, tenemos que empezar con la resucitación. No se olvide, revisión primaria, resucitación, anexos, reevaluación. Revisión primaria, resucitación, anexos, reevaluación. Y ahí tienen. Además, podrás encontrar taquimnea, respiración superficial, gasto urinario disminuido, hipotensión, pero ya estamos hablando de manifestaciones tardías. ¿Y cuál será la causa del shock? En el contexto que estamos hablando, hipovolémico. ¿Existen otros tipos de shock? Por supuesto que existe el shock séptico, el shock cardiogénico, el shock neurogénico, el shock anafiláctico, ¿verdad? Entonces, esos son los otros tipos de shock y que de los cuales podemos tener un mix, indudablemente que sí. Podemos tener un shock neurogénico, sí, pues es un trauma raquiomedular. Podemos tener un shock séptico, sí, pues si tenemos un accidentado en el kilómetro 120 en Confital, con estallido de vísceras huecas, liberación de contenido intestinal, peritonitis, y hasta que llega aquí 2-3 horas y hasta séptico el paciente, ¿verdad? Podríamos tener un shock cardiogénico, por supuesto que sí, en trauma, ¿no? Una de esas casualidades en que el paciente 55, fumatérico, hipertenso, y de repente conduciendo, dolor opresivo intenso, choque, impacto frontal, trauma torácico, contusión cardíaca, shock cardiogénico. Entonces, sí pueden haber, pero lo que nosotros estamos orientando es, en este capítulo, al shock hipovolémico. Y no olvidarnos que no solamente es la sangre la que se ha perdido, sino que además existe pérdida de líquidos, ¿verdad? Puede haber terceros espacios, el edema mismo. Y que tenemos que cuantificar eso. En la mayoría de los pacientes lesionados, el shock se debe a la pérdida de sangre. Y esto ha tenido una mayor repercusión en los fenómenos bélicos y civiles, que este tema de los actos de terrorismo, vandálicos, no en el área militar, sino en el área civil, es un tema cultural, ¿no? Entonces tú ves en Estados Unidos como va un tipo y balea en los colegios. Él no está yendo a hacer demostración de juegos pirotécnicos. Tiene él metido una idea y en nuestro medio todavía no se ve mucho esto, ¿no? Nosotros estamos como países tercermundistas en el acuchillado, que la mató, la estranguló, que la agarró a combos. Estamos como hasta en ese sentido un retro, ¿verdad? Que la cercenó con una...
Y esto va evolucionando con el tiempo. Es un tema cultural. Ahora ya ves balazos y cuchillos, ¿verdad? La asaltaron y la balearon al librecambista. Esto no se veía 2 décadas atrás. 2 décadas atrás con cuchillito te amenazaban, ¿no? Y tenías que entregar las monedas y todo, y se iban felices. Rara era la vez en que te acuchillaban. Pero ahora el tiempo, las cosas han cambiado, los agresores están bajo efecto de las drogas, el alcohol, no miden las consecuencias y te pegan el tiro y después te revisan completito, ¿no? Entonces es un tema también de tipo cultural. Y en el ámbito militar, habitualmente es el que guía los cambios en el tema de trauma. Esto se ha visto sobre todo en Afganistán e Irak, que la mayor parte de los soldados que se perdían eran asociados a traumas severos con pérdida de sangre. Es por eso que en este capítulo, ya haciendo el debriefing de todo este periodo de los últimos 10 años, se ha dicho que hay que anteponer la X en este contexto de la mnemotecnia del ABC para salvar a los pacientes precozmente. ¿Y dónde nace? Del ambiente bélico. Ahora, es importante, cuando mi paciente está en shock, saber dónde. Y claramente hemos hablado en el capítulo 1 de que yo le voy a tomar una radiografía de tórax al paciente no porque quiero ver sus costillas, ¿verdad? Y le voy a tomar una radiografía de pelvis por una razón fundamental. En trauma, las 3 radiografías ineludibles, radiografía de columna cervical, que la puedo posponer entre tanto mi paciente esté inmovilizado con su collar cervical hasta que se estabilice. No puedo demorar una radiografía de tórax y una radiografía de pelvis, porque si mi paciente está en shock y me está costando detectar en el abdomen o el retroperitoneo y veo en el hemitórax derecho que está velado completamente, ahí están los 3 litros de sangre. Bueno, ya he hecho el diagnóstico. Esa es la razón de hacer la radiografía de tórax. No es para ver si tiene tuberculosis o neumonía. Y la de pelvis es con el mismo concepto. Una fractura en distintos tipos, que son 4, cizallamiento, por compresión anteroposterior, compresión lateral. Normalmente, podemos tener fracturas que se llaman en libro abierto. Hay una disfunción de las articulaciones de adelante, de atrás, esas son en libro abierto, y ahí están los 4 litros de sangre. O sea, ya no te desesperes, ahí está el shock, ¿verdad? Entonces, rápidamente, porque después, abdomen sigue siendo y seguirá siendo una caja de Pandora. Además, a pesar del FAST y el lavado peritoneal diagnóstico, el abdomen es más difícil detectar. El FAST, el ultrasonido, ayuda mucho, ¿verdad? Y lo importante es que el médico que haga un buen FAST, nosotros les enseñamos en el programa, en la estación de shock, en 1 hora 15 minutos, a manejar los transductores, dónde tienes que colocar, en qué posición, y qué buscar, y qué mirar, y qué encontrar. No nos interesa ver su útero está embarazado, no. Vamos a ver el saco pericárdico, el fondo de saco rectovesical, y vamos a ir a ver el espacio de Morrison, y pare de contar. Eso es lo que tenemos que ver. Y si hay líquido libre en esos lugares, hay pues sospecha de taponamiento cardíaco en el saco pericárdico. Si el Morrison está ocupado, sabemos que hay líquido en la cavidad peritoneal. Lo difícil es detectar sangrados en el retroperitoneo, y es ahí principalmente donde están los grandes vasos, aorta, cava, y ahí se pueden esconder, además del duodeno y el colon en su cara posterior, que pueden hacer que el diagnóstico se presente en forma tardía. Por lo tanto, no se olviden, estos anexos de la revisión primaria son fundamentales. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo importante es stop the bleed, pare el sangrado, ¿verdad? Esto ha hecho que cambie, vamos a esconder esto ha hecho que cambie el enfrentamiento en esta época. Y aquí ya se habla de la reanimación hemostática, el uso del ácido tranexámico en las primeras 2 a 3 horas, compresión directa o el uso del torniquete. Hay que reducir el volumen pélvico, eso que es no reducirlo, sino es utilizar los compresores o las las cinchas pélvicas para mantenerla contenida y evitar que continúe el sangrado. En fracturas pélvicas la angioembolización es fundamental.
Aplicar férulas a las fracturas de extremidades, agentes hemostáticos. Esto ha sido como lo nuevo en la edición 10, el uso ya recomendado, avalado con el nivel de evidencia 1A del ácido tranexámico. Continúa estos 5 años la efectividad del ácido tranexámico en pacientes con sangrados masivos en las primeras 3 horas posteriores al accidente. 1 gramo de ácido tranexámico seguido de 500 cada 8 horas. ¿Y cómo voy a enfrentar cuando mi paciente está en shock? Obviamente, ahí es, licenciada, coloque como recetas de cocina, coloque 2 vías de grueso calibre, fíjense, a nivel de las venas antebraquiales, no la encefálica, basílica, no estás dando clases de teoría, y inmediatamente tomar la muestra y antes de pasar la solución, me toma muestra, yo estoy dando las órdenes, me toma muestras para determinar el grupo sanguíneo, RH, me va a hacer un hematocrito, una urea, una creatinina, un TPI-NR, un TPI-NR, y si es mujer, joven, un test de embarazo y la determinación de alcohol y drogas en sangre. Y vamos, por favor, apenas tengo el resultado, me comunica. Ya tengo las 2 vías venosas y empiece a pasar el Ringer lactato. Entonces estamos pasando el Ringer lactato a 39 grados centígrados. Así es la instrucción. Y listo, y partimos con la resucitación. Y en base al tipo de respuesta, jóvenes, esto es vital, vamos a continuar, ¿verdad? Si con 1 litro de cristaloide, un Ringer lactato, ¿por qué Ringer lactato y por qué no fisiológico? Ya lo hemos dicho. Si con 1 litro de cristaloide a 39 grados centígrados, tipo Ringer lactato, mi paciente se estabiliza y se mantiene estable, es un respondedor, paciente respondedor, que significa que probablemente tenga un shock grado 1, que es muy similar a una persona que dona una unidad de sangre. Punto. Nada que hacer, su suerito, agüita de las carmelitas y a su habitación. He pasado 1 litro de cristaloide y todavía mi paciente, entre que mejora, sube un poco, baja la frecuencia cardíaca, satura mejor, no hablo de la presión arterial, está mejor perfundido, está orinando un poquitito más, me pide una segunda solución, ya voy por 2 cristaloides y digo, ojo, este paciente, su estabilidad depende de la cantidad de cristaloides suministrado. Ya inmediatamente llamo al laboratorio, tengo el grupo sanguíneo, todo, por favor me preparan. Si estoy con 5 años atrás, digo 2 plaquetas, 2 plasmas frescos congelados y 2 concentrados de glóbulos rojos, resucitación balanceada, 2, 2, 2. Estamos ahora entrando a la 11ª edición, saliendo de la 10, siglo XXI, 2025, ahora prepare dos bolsas de sangre completas. No, ya traiga 2 concentrados de glóbulos rojos, vayan preparando y me traen de inmediato apenas tengamos la tipificación básica. O sea, ese paciente tiene en algún lado una fuga sanguínea que cuando tú le suministras solución incrementa la presión e incrementa el sangrado. Y eso es lo que no queremos. Eso, nuevamente acá viene el tema de no hacer más daño del que ya tiene el paciente. Porque el cuerpo es tan sabio que ya automáticamente entró en hipotensión permisiva y él ha bajado su presión, con lo cual ha logrado controlar parcialmente la pérdida de sangre y está manteniendo adecuadamente perfundido el cerebro, los riñones y el corazón. Y si tú vienes y le pones una solución más grande, o sea, aumentas el circulante, incrementas la presión, incrementas el sangrado, ¿verdad? Ese es el tipo 2 y entonces ya tienes que llamen al cirujano, llamen al cirujano de tórax urgente, hay un paciente grave porque probablemente tenga que ir a quirófano. Y si ya voy en 2 soluciones cristaloides y he pasado 2 coloides y he puesto sangre y ya estoy pasando plasma a sangre y no mejora mi paciente, ese es un estado de shock grado 4, premortem, porque el grado 2 y 3 está en el grupo anterior. Y tenemos que prevenir la hipotermia. Esto es fundamental. Los líquidos fríos incrementan el riesgo de acidosis, que junto con la hipotermia y la coagulopatía, la triada mortal, más la hipocalcemia, la tetrada mortal, hasta ahí llegamos.
La reanimación balanceada, eran los conceptos de la 9ª edición, ¿verdad? Que decía, la idea es aceptar el concepto de reanimación balanceada hace referencia al segundo párrafo. 2 glóbulos rojos, 2 plasmas congelados, 2 plaquetas. No son sustitutos del control quirúrgico definitivo. Si ese paciente tiene indicación quirúrgica, en la medida que vamos pasando, es mejor que ya cuando yo haya hecho el control vascular, lesión hepática grado 4, iliar o periférica o esplénica, hago el packing, el empaquetamiento, controlo el sangrado, compresión, y digo, ya empiecen a pasar ahora las plaquetas, empiecen a pasar el plasma fresco, porque ahora va a ser útil, porque entre tanto siga sangrando, no. Y el párrafo número 1 hace referencia a hipotensión permisiva. Aceptar una presión arterial levemente inferior a la normal, pero que mantenga adecuadamente perfundido el cerebro, el corazón y los riñones. Ojo, precaución, mucho puede ser tan malo como muy poco, o sea, los extremos, ¿verdad? No le pongas demasiado volemia, no le subas la volemia porque vas a incrementar el sangrado. No te quedes muy corto porque va a empeorar el estado de la hipoperfusión. Y acá está, o sea, ¿cómo responde? Esto te va a decir en qué condición había llegado tu paciente. Y recién a esta altura nosotros ya hicimos el diagnóstico de entrada. Politraumatismo, shock, hipovolémico. Ahora vamos a completar, resucitó con 2 cristaloides más sangre y está en quirófano, shock grado 3, había tenido una lesión esplénica grado 4, periférica, están terminando de hacer la hepatectomía. Entonces, esa es la evaluación. ¿Cómo tenemos que ver la respuesta? Identificando la mejora en las funciones tisulares y de los órganos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste esto? Fácil, como dice Cristian, el profesor de matemáticas, más fácil que tu ex, ¿verdad? Diuresis, nada más el mejor parámetro para evaluar el estado de resucitación y la reperfusión de los órganos y tejidos es la diuresis. Así de simple y sencillo. Ahora, es bueno saber si había sido la diuresis, pero ahora es bueno saber y ampliar un poco tus conocimientos y decir, bueno, que tenga una diuresis adulto de 0,5 ml kilo peso hora. Adolescentes entre 0,5 y 1. Niños preescolares entre 1,5 kilo peso hora. Y lactantes menores, cuanto más pequeños, entonces mayor la cantidad, 12 ml kilo peso hora. Eso es saber bien, ¿verdad? Eso es tener una buena respuesta, tener un buen de cuánto está orinando y hasta solamente con ver el color de la orina, ¿no? Tú te fijas en la bolsa la bolsa está con 1,5 litros de orina y orina clarita. Eso significa que el paciente está bien perfundido, pero si ves en la bolsa, tienes apenas forzando los líquidos 100 ml y parece té cargado, ese paciente está con oliguria, ¿verdad? Y ver los cambios de las 3 manifestaciones precoces que vimos. La piel, la parte del cerebral, el sensorio. Y los 3 tipos de respuesta que vamos a tener están en relación al grado del trauma, a la pérdida de sangre, a la persistencia en la pérdida de sangre o la falta de respuesta. Y tendremos un respondedor rápido, un respondedor transitorio y un no respondedor. Entonces aquí viene la clasificación del cuadro. Esto es más que aprendértelo, lo ideal es que tengas en tu servicio de emergencia o en tu pared de tu habitación, de tu cuarto, un cuadrito con... Hay escalas que sí tienes que tener. Por ejemplo, la escala de coma de Glasgow tienes que tener en tu cuarto, como tu foto, ahí para revisar a cada instante. Un cuadro de escala de shock, sí, es muy bueno también una escala de shock, porque aprender de memoria es espacio inútil, espacio ocupado sin motivo. Yo les voy a dar 2 tips de todo este cuadro y listo. Después hay que tener una escala de evaluación neurológica, ¿no? Con los niveles, los dermatomas y la inervación. Entonces, son como... Y hay una escala del BISAP, por ejemplo, para pancreatitis, ¿verdad? Entonces ahí tienes 4 escalas que continuamente les estás viendo y estás recordando e interiorizando toda la información.
Normalmente, cuando te van a dar una historia clínica, paciente varón accidentado, motociclista sin casco, y en la parte hemodinámica te va a decir, y tiene la presión de pulso acortada, primer tipo. Ese paciente está en grado 2 de shock, ¿no? ¿Y qué significa la presión de pulso? La diferencia entre la presión sistólica y diastólica. No es que bajó la sistólica para encontrarse con la diastólica, sino que la diastólica sube como respuesta por el efecto de las catecolaminas, y en vez de ser 180 la presión, a 120-80, ahorita la presión es 120-90. Y tú dices, pero está normal. No está normal. Está con una presión de pulso disminuida, y esto ya es un grado shock. Cuando te dan en la historia clínica y la pregunta del examen y te dice, y su presión arterial sistólica está en 90, ya te está diciendo que está en grado 3 de shock. Y ahí te acordarás del porcentaje 30-40% que representa entre 1500 y 2000 ml. Es matemática pura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienes que decir. Te están dando tips, y esos tips se traducen en la vida diaria, ¿verdad? Tú tienes el grado 2, tienes el grado 3 y el grado 2, presión de pulso disminuida. El grado 3, presión arterial sistólica, eso está faltando en disminuido. Y en el grado 4, pues está todo está descompuesto, está con una pérdida mayor al 40% de pérdida. ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta cuando estamos atendiendo a un paciente en shock? Los viejitos, la edad avanzada, donde ya hemos dicho su reserva fisiológica es límite, sus reservas de catecolaminas están como agotadas, utilizan marcapasos, utilizan beta bloqueadores, entonces hay que estar muy atentos. Sus arterias son ateromatosas, ya no elásticas y compresibles como las de ustedes de ahora. Los atletas tienen una gran reserva fisiológica, pero estamos hablando de atletas, no corredores de fútbol de sus profesores de fin de semana, ¿verdad? Que va gorditos que creen que con ir a jugar fútbol una vez al año van a... No estamos hablando de ese tipo de atletas. Estamos hablando de atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Que tienen una reserva fisiológica poderosa, que son capaces de tolerar de pérdidas desde el 50% de su sangre y recién empezar con taquicardia, al igual que los niños. Los niños tienen una reserva fisiológica brutal, 50% toleran de pérdida de la volemia, pero a diferencia de los atletas, es que cuando los niños llegan a ese punto de quiebre, ahí se pierden. Ya no, si no has llegado a tiempo, ya puedes llorar, hacer lo que quieras, lo perdiste al niño. En el embarazo, a tomar en cuenta de que son 2 personas los que estamos atendiendo, y que la mamá tiene una hipervolemia fisiológica del embarazo para compensar las pérdidas. Entonces, la mamá no está hipotensa, ¿verdad? Pero esa hipervolemia ya perdió y el producto del embarazo ya está sufriendo. Que toma beta bloqueadores no va a ser taquicardia, que tiene marcapasos no va a ser taquicardia, que es diabético, que es hipertenso, que es dislipidémico, o sea, una serie de enfermedades actuales, y que toma una batería de medicamentos, es importante saber. Y lo que hay que evitar es llegar a esto. Estos son los peligros latentes. Que nuestro paciente se enfríe por descuido y por temporada, que haga una coagulopatía temprana porque no detectaste a tiempo, y que entre en acidosis por un déficit en el aporte. Y vamos, ¿qué es lo que hacemos? La idea es que nosotros no deberíamos ir a buscar un tema de estabilidad hemodinámica hablando de presión arterial de 120-80 y que la hemoglobina y el hematocrito estén en hemoglobina de 12 a 14 y un hematocrito de 40. No, ahí te vas a engañar. Tú le puedes hacer un hemoglobina hematocrito al accidentado en shock a las 6 horas del accidente y va a estar con una hemoglobina de 12, 14 y un hematocrito de 40 o incluso más por la hemoconcentración, ¿verdad? Recién se va a hacer evidente el hematocrito confiable 12 a 24 horas post-trauma. Cuando ya lo has resucitado al paciente, le tomas un hemoglobina hematocrito y va a estar con 8 y con 26, ¿verdad? Entonces, no se olviden eso, estos valores no son confiables de inicio y tampoco la presión arterial te dice lo mismo. Entonces tenemos acá la mujer accidentada,
ya sabemos las manifestaciones precoces del shock, cómo detectar, cómo saber si mi paciente está en shock y qué hacer cuando el paciente está en shock. No entrar en pánico, no entrar en ansiedad, sino empezar a dirigir. Estamos en C y probablemente si teníamos o si tenemos una hemorragia exsanguinante o masiva, hemos partido paralelo, yo me estoy encargando, yo tengo más experiencia en C, entre tanto mi líder está manejando A, yo estoy haciendo C, ¿verdad? Estoy colocando el torniquete porque estoy viendo que tiene una fractura, perdón, sí, está bien una fractura expuesta, con prácticamente sosteniendo la extremidad izquierda a nivel de la mitad del fémur, solamente por tejido blando y algunos músculos así sueltos, y hay un chisgueteo brutal de la arteria femoral, entonces que han tratado de contener con paños y compresión directa. Ahora lo que yo estoy haciendo es colocarle un torniquete, no estoy obstaculizando con el manejo del resto del equipo, estoy haciendo X, puse mi torniquete y paró de sangrar y coloco la hora. Puede ser de que esos 2 o 3 pedículos cutáneo-musculares que quedan pueden ser útiles para después la recuperación de la extremidad. Nunca darlo por perdido y decir, ay, lo cortaré por completo y chao. Tienes que pensar que puede ser tu pierna. ¿Preguntas? ¿Dónde están? Estamos acá, Doc. ¿Preguntas? Esos videos largos son cansadores, pero vamos a ir acortándolo. Esta es una vía veloz. Nunca te he enseñado, nunca me he enseñado, he visto y aprendí. Preparar el material. Batea. Contenedor de objetos cortopunzantes. Solución hidroalcohólica. Empapador. Guantes. Compresor. Ligadura. Solución desinfectante para piel. Listo. Gasas estéril. Catéteres venosos periféricos cortos de varios calibres. Esparadrapo tipo tela autoadhesiva. Tijeras. Solución intravenosa a infundir y equipo de suero más llave de 3 días completamente Tiene que tener tu bandeja para colocar una vía veloz. Prestación, identificación del paciente. Informar al paciente de la técnica que se le va a realizar. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica debajo del brazo del paciente. Acercar el material, colocar el compresor en el brazo del paciente. Palpar la vena funciona. Preparar el catéter intravenoso. Estirar la piel y funcionar con un ángulo adecuado. Comprobar el reflujo sanguíneo y canalizar el catéter. Colocar una basa debajo de este. Retirar el compresor.
Presionar sobre el catéter para evitar que se salga y desechar de forma adecuada el material punzante. Conectar el catéter a la solución a infundir. Ahora los sets de venopunción actuales vienen con completitas telitas adhesivas de distinto tamaño para las distintas localizaciones. Ya no hay tanto. Y listo, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Recoger el material y retirarse los guardos. Bien, vamos a ir a ver otro video. Este es el video de la función intraósea. Esto lo vamos a dejar entero. Es el video de la American Heart. La American Heart también tiene su capítulo, así como el Colegio Americano. El acceso intraóseo o acceso IO puede ser una vía rápida, segura y fiable para la administración de fármacos líquidos si no puede obtener un acceso venoso periférico. Ofrece acceso a un plexo venoso no colapsable, que es especialmente útil durante la reanimación. Es una alternativa aceptable a la vía intravenosa para administrar la medicación de soporte vital avanzado pediátrico, incluidos fármacos vasoactivos. También ofrece una vía alternativa para administrar cristaloides y coloides. Muchos lugares son apropiados para la infusión intraósea. Consulte las instrucciones específicas del dispositivo. En los niños, el lugar más común es la tibia proximal. Para acceder a ella, coloque la pierna con una ligera rotación externa. Identifique la tuberosidad de la tibia justo bajo la articulación de la rodilla. El lugar de inserción es la parte plana de la tibia de casi un dedo de ancho o de 1 a 3 centímetros por debajo y medial a esta prominencia ósea para no dañar la placa de crecimiento. Estabilice la pierna en una superficie firme para facilitar la inserción de la aguja. No coloque la mano desde la pierna. El estilete debería permanecer en la aguja durante la inserción para evitar que la aguja se obstruya con hueso o tejido. Introduzca la aguja de forma perpendicular a la tibia. Si la aguja se coloca correctamente, dejará de notar resistencia. La aguja debe quedar fija fácilmente sin soporte. Quite el estilete y ponga una jeringa vacía para confirmar la colocación correcta. Al aspirar con la jeringa, podría verse sangre o fluido rosa en el cono de salida de la aguja. Aún, si no hay retorno de fluido, no significa que la aguja intraósea se haya colocado mal. Ponga una jeringa llena de suero e inyecte una pequeña cantidad mientras observa si el lugar de inserción se hincha, o si la hinchazón es por detrás por haber penetrado con la aguja el otro lado del hueso. El líquido debería administrarse fácilmente con la jeringa. Otros lugares para el acceso intraóseo son la tibia distal, justo por encima del maleolo medial, la cara anterior del fémur distal, justo encima de la rodilla y la espina ilíaca anterior superior. Tras insertar correctamente la aguja intraósea del hueso y quedar fija, los líquidos y fármacos fluyen por la médula ósea para pasar a la circulación, aunque en segundo lugar podrían pasar primero por la circulación periférica. Como una práctica rutinaria, al administrar la mayoría de fármacos intravenosos, las medicaciones intraóseas se acompañan de un bolo de hasta 10 mililitros, según la complexión del niño. Recuerde, aunque introduzca correctamente la aguja en la médula ósea, suele haber resistencia a la infusión que un profesional puede interpretar erróneamente como colocación incorrecta. La administración de bolos o el uso de una bomba de infusión pueden ser de ayuda para solucionar esta resistencia. Los profesionales de la salud deben recordar que existen contraindicaciones. Algunas contraindicaciones del acceso intraóseo son fracturas y lesiones por aplastamiento cerca del lugar de acceso, fragilidad ósea como osteogénesis imperfecta e intentos previos de establecer un acceso en el mismo hueso. Si hay infección de los tejidos y del sitio de inserción, evite la acumulación intraósea. Luego de la acumulación intraósea, hay que estar comprobando el sitio por si hay tumefacción o movimiento de la aguja. Recuerde que administrar líquidos o fármacos con la aguja desplazada podría causar complicaciones graves, como necrosis tisular o síndrome compartimental.
Las agujas intraóseas se deben usar por menos de 24 horas. Un acceso vascular para un periodo largo suele realizarse en una sala de cuidados intensivos. Bien, vamos a ver. ¿Qué pasa con stop the bleeding? Pericardio, centesis, vayan preguntando. ATLS, bleeding, hasta acá. Booking. Vamos a ver preguntando. Stop the bleeding. More reversion. Bien, vamos a continuar. Collar cervical, evaluación. Bien, vamos a ver ahora dos videos. Masculino de 24 años. Un segundo, tengo. ¿Están con la imagen? Sí, doctor. Ok. Normalmente estos dos videos, de 4 y de 3, van en la primera sesión. Acá ustedes van a ver, su nombre es el método incorrecto. Este es un video antiguísimo, desde la séptima edición. Pero por lo bueno se lo mantiene, no hay muchos cambios. Y acá en estos 4 minutos ustedes deberían encontrar cada uno, si son 33 estudiantes presentes, cada uno debería encontrar más o menos entre 3 y 4 errores. Vamos. Muy bien. ¿Alguien ha visto al doctor Goyer? Mándenlo, tenemos un trauma. ¿Me escucha? ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tenemos aquí? Masculino de 24 años, accidente de motocicleta, atropellado por tráiler, no tenía gas, tiene signos vitales inestables, su presión arterial es de 80. ¿Qué presión sanguínea dijo que tenía? No sé, creo que alrededor de 100. Muy bien. Bueno, tenemos que hacer algunas cosas. Yo voy a conectar el monitor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay mucha sangre. Diablos, hay que limpiar esto. Les voy a decir en un momento. Oye, amigo, ¿cómo estás? Está abriendo los ojos. Parece que responde un poco. Veamos, está respirando. Póngase otra vez el oxímetro, señor. ¿Tienes tu estetoscopio? ¿Tienes tijeras? No puedo hacer nada con todo esto encima. Bien, vamos a escuchar por aquí. Muy bien, ahora sí se puede. ¿Puedes ponerle presión aquí? Está sangrando mucho. ¿Ya llegó ortopedia? No los he visto, pero déjame revisar esto rápido. ¿Tienes su presión sanguínea o alguna otra cosa? No, todavía no la he obtenido. Espérame un minuto. ¿Cómo te llamas? No está respondiendo mucho, doctor Goyer. Parece que está un poco azul. ¿Tienes la oximetría de pulso? ¿Le puedes volver a poner la máscara de oxígeno, por favor? No está midiendo muy bien. Bueno, mejor voy a revisar su vía aérea. Oiga, señor, abra los ojos. Hay que quitar esta cosa, no puedo ver su cuello. Tiene un poco de sangrado. ¿Tienes una máscara de oxígeno? ¿Dónde está la máscara de oxígeno? Ahí está. Vamos a ventilarlo. Te voy a decir qué haremos. Tú solamente ayuda a ventilar para que pueda respirar. Probablemente quieras levantarle el mentón para hacer eso. Empieza a ventilarlo con cuidado. ¿Y que ya le pusiste una vía intravenosa? Sí, le puse un catéter 22 en su brazo. Le di la dextrosa al 50%. Es suficiente por ahora con la dextrosa al 50%. No se la abras mucho, no le quiero provocar falla cardíaca. Está bien, la voy a empezar al 50 por hora. Me cuesta trabajo ventilar, doctor. ¿Te cuesta trabajo? Quizás deba ponerle la vía aérea pasada. Doctor, su frecuencia cardíaca es de 140 y su presión bajo hasta 70. 70. ¿Tiene líquido? Vamos a ponerle más líquido. Presiona esto. Yo lo aprieto. ¿Está bien?
Que ha llegado sus rayos X. Ay, no sé, déjeme llamarlos. Oye, Julia, diles a los de radiología que vengan a trauma. Va para allá. Vamos a ver, sus pupilas se ven bien. Parece que tiene varias fracturas. Tiene un gran agujero en su cabeza. Está saliendo mucha sangre. Hay que tener cuidado, no te vayas a manchar. Puedo meter mi dedo casi hasta llegar al cerebro. Parece ser una fractura de cráneo definida. Quizás necesite una tomografía de cráneo. Llama a los encargados de la tomografía. Creo que no están hoy, pero diles que vengan. ¿Tiene pulso? No sé, no siento el pulso. ¿Lo estás ventilando? Ay, lo siento. ¿No sientes el pulso? No siento el pulso. No siento nada. Empieza a hacer RCP y compresiones torácicas. Hay que seguir ventilándolo. Quizá, pues a lo mejor hay que darle, no sé, atropina o algo, ¿no? ¿Tenemos dopamina? Pues puedo conseguirla. Hay que dársela. Voy por ella. Le estás dando compresiones torácicas efectivas. Estoy comprimiendo con fuerza. Ok. ¿Hay sugerencias? ¿Deberíamos de parar el sangrado? Pues ahora ya no sangra. Creo que no vamos a salvarlo. No va a sobrevivir. No siento el pulso. Bueno, dalo por muerto. Muy bien, la hora de defunción es 14:38. Va a ser difícil de explicar que este es el tercero. Es una mala muchacha. Vamos, 2 minutos de comentarios. Errores detectados. Hay 200 errores. Vamos. Doctor. Sí. Bueno, uno de los errores podría ser que no hay un líder, el médico no sabe dónde está parado, no dirige el grupo, no le dice qué hacer, no monitoriza al paciente. Después, igual las compresiones pues, no estaban siendo efectivas, ¿no? Como menciona la ATLS, está mal. Todo un desorden, Yasmin, vos también, ¿no? Parte del principio. El chico está explicando, y nadie le tira pelota, ¿verdad? Para empezar, ninguno tiene medidas de precaución universal. Todos los detalles se tienen que fijar, y eso es lo que hay que ver. Por eso entre los 29 y 28, cada uno podría detectar 4 fallas, 4 en 10, 40 en 20, 80, 120 errores. Poco los que detecten. Doctor, también podría ser que utilizaron la solución de Stroxa, que es esta... ¿Quién eres? Ilia Romina. Sí, Colón, descubriste la América. Bien, felicidades. ¿Qué más? Bueno, porque sabemos de que la Stroxa está totalmente contraindicada. Está bien, súper, ¿qué más? Después, eso lo descubre un niño de kinder. Sí, de que no tomaron lo que son los signos vitales, no colocaron también lo que es su presión arterial. Le dijo al paciente que se vuelve a colocar el oxímetro, que es algo totalmente ilógico, porque ellos deberían tomar sus precauciones, tomar los signos vitales y no han cumplido nada de lo que es el ABCD en trauma. 4 errores, ¿viste? Entonces tu compañero de al lado va a decir 4 y ahí va llegando, pero en realidad tú podrías haber hecho 10 errores detectados. Ahora vamos a ver la forma aparentemente correcta. Y con esto nos vamos. Doctor, Sí, señorita, diga. acabo de hablar por radio con los paramédicos y vienen hacia acá con un motociclista masculino de 24 años que fue atropellado por un tráiler
Quedó debajo de él y no traía casco. Tiene algunos signos vitales inestables. Su presión arterial es de 80 sobre 60, frecuencia cardíaca de 140, ventilaciones 40 por minuto y rudeza respiratoria. Los paramédicos le pusieron una vía aérea oral y nada más por el momento. Colocaron una intravenosa. Todavía no. Esto es lo que vamos a hacer. Antes de que llegue el paciente debemos tener todo en orden. Al parecer el sujeto tiene problemas en la vía aérea, así que necesitamos el equipo de vía aérea que está aquí y el de cricotiroidotomía porque tiene una lesión de cráneo bastante severa. Así que cuando llegue necesitamos organizar bien lo que vamos a hacer. Antes que nada, todos debemos usar los equipos de protección personal. Dijiste que tiene una posible fractura y no mueve esta pierna, puede mover la otra. Su última presión sanguínea fue 80 sobre 40 y está taquicárdico. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decir? ¿Está bien? Gracias. Vamos a entrar en acción. Necesitamos apresurar esto. Tú tómale la presión arterial, tú colócale los cables del monitor y yo la vía aérea. Ustedes vayan empezando, yo tengo mi equipo aquí. Lo voy a ventilar un poco. Tú colócale el oxímetro de pulso mientras hago esto. No puedo ver nada. ¿Puedes traerme el equipo de cricotiroidotomía? Cody, tú mantén el control ahí. Kendra, ¿puedes venir aquí para ventilar? Sí, claro. Siente la manzana de edad, justo debajo de ella está la membrana cricotiroidea. Vamos a hacer una incisión. Tengo un poco de sangre. Vamos a utilizar la parte posterior del bisturí. Creo que ya estoy en la vía aérea, está saliendo un poco de aire. Ahora vamos a poner el tubo endotraqueal. Y tenemos el tubo de traqueostomía aquí. Aquí está. Kendra, ¿lo puedes fijar ahí? ¿Cuál es su presión sanguínea? 80 sobre 60 y frecuencia cardíaca de 140. 80 sobre 60. Obviamente está sangrando en algún lugar. Hay que ponerle dos líneas intravenosas abiertas. Aquí tenemos un catéter intravenoso grueso. Hay que ponerlo igual aquí en su brazo derecho. Los paramédicos dijeron que no tenía pulso. Con presión en esta zona, por favor. Gracias, Cody. ¿Circulación? ¿Cuál es su presión sanguínea? 80 sobre 60. 80 sobre 60. ¿Cuántos líquidos le estás poniendo? 2 litros de líquidos intravenosos. No está respondiendo. Hay que ponerle sangre. Dale 2 unidades de sangre O negativo. Claro. Y también una solución salina. Está bien. Ahora nuestro ABC llegó a la valoración del déficit neurológico con la escala de coma de Glasgow. Veamos si puede abrir los ojos. Señor, ¿escucha? Parece que abre los ojos. ¿Cuánto es? Es un 2. Y tiene movimiento de flexión, por lo que es un 4. Y no me puede decir nada porque tiene una cricotiroidotomía. Así que esto es 2, 4, 7. 7 está en coma. Parece que tiene una fractura de cráneo ahí, tiene una escala de coma de Glasgow de 7. Lo vamos a mandar con un neurocirujano. Kendra, cuando puedas, por favor, llama al centro de trauma y avísales que les mandaremos a ese paciente. Está bien. Ahora tenemos que rodarlo. Necesitamos a alguien más para girarlo y así cuidar la columna cervical. Hay que cortarle todo eso, por favor, señorita. Está bien, equipo, ya vimos la parte de enfrente, ahora tenemos que girarlo para ver la parte de atrás. Necesitamos a alguien más para hacerlo bien. A la cuenta de 3. Giramos 3, 2, 1, giramos. Voy a palpar la espalda en busca de algún hundimiento. Bien. La próstata no se siente desplazada, tiene un buen tono rectal. Ahora hay que sacar esto. ¿Puedes poner esas placas para tomar radiografías de tórax y pelvis? Quiero que saques unas radiografías de pelvis, tórax y columna cervical. Ve a obtenerlas y cuando regreses necesito que le tomes una radiografía del fémur. Ya lo tenemos expuesto, ahora vamos a cubrirlo para que no se enfríe y que no le dé hipotermia. Evaluemos nuestro ABCD. Todavía está conectado al ventilador, está ventilado a 12 por minuto. ¿Cuál es su saturación de oxígeno? 97%. 97%, muy bien. ¿Cuánto tiene de sangre? Una unidad adentro y la mitad de la segunda unidad. Muy bien, estamos progresando. Estamos listos para seguir con la evaluación secundaria. Vamos a empezar por arriba y continuar hasta abajo. Así que vamos a revisar la cabeza. Parece que tiene una fractura de cráneo deprimida.
Las pupilas están isocóricas y reactivas. Tiene crepitaciones y edema en la cara. Parece que tiene varias fracturas faciales. Vamos a revisar su cuello. Al parecer, la tráquea se encuentra en la línea media y el coides está en su lugar. Las venas del cuello no están distendidas. Tiene muchas abrasiones en el tórax. Estoy preocupado. Parece que tiene fracturas costales aquí. Se permite podría tener un tórax, así que me gustaría ver la radiografía del tórax tan pronto como nos llegue. Déjenme hacer presión sobre la pelvis. Se siente bastante estable. El abdomen no parece molestarle cuando lo presiono. No se palpa distendido, así que ahora no me preocupa su abdomen, pero es un posible origen del sangrado. Hay que revisar sus piernas de nuevo. ¿Llegaron las radiografías? Así es. Vamos a verlas. Ya las tenemos aquí en la pantalla. Parece que tiene sangre en el tórax. Va a necesitar un tubo torácico. Vamos a limpiar muy bien aquí. Utilizaremos campos estériles. Los extendemos bien. Haremos una incisión de 2 centímetros de longitud. Tomamos una pinza grande y la introducimos en el tórax, justo por arriba de la costilla. Ahora vamos a meter el tubo al tórax, hasta los últimos agujeros. Y entonces lo conectamos a la manguera del sello de agua. Muy bien, Kendra. ¿Qué tenemos aquí? Un poco de sangre. Está saliendo algo de sangre. Revisa los ruidos respiratorios. ¿Cómo está su presión sanguínea? Su presión sistólica ya llegó a 100. Está bien. Su frecuencia cardíaca es de 120 y tiene ya casi 2 litros de sangre. Tiene 2 unidades de líquidos. Ya tenemos todas nuestras radiografías, la de tórax, pelvis y columna cervical. Tenemos la radiografía de la muñeca izquierda y el fémur. Parece que está listo para ser transferido. Sí. ¿Pudiste comunicarte con el centro de salud? El tramo está en la línea 2. Muy bien, hablaré con ellos en lo que ustedes lo preparan para poder transportarlo. Necesito mandarles un paciente. Llegó teniendo mínima respuesta, con dificultad respiratoria y fracturas faciales, por lo que tuvimos que hacerle una cricotiroidectomía. Entre otras cosas, parece que tiene un trauma torácico, quizá una contusión pulmonar, tuvo un hemotórax del lado izquierdo, le coloqué un tubo torácico y notamos que tiene una fractura de cráneo deprimida del lado izquierdo. Necesita ser valorado por un neurocirujano y un ortopedista. Perfecto. Creo que deberían venir en helicóptero. Un helicóptero sería lo mejor para él. Otro vuelo a tiempo, on time. 19:00. Si tienen alguna pregunta en este momento. Si no, ha sido un gusto. Así que nos vemos mañana hacemos trauma de tórax y trauma de abdomen. Aquí empezó ahora. Ahora ya se terminó la pausa. Ahora empezamos volando a partir de mañana. Y nada, raro que terminemos en viernes. Chao. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego.